bueno, mientras tenía pues cuestiones que hacer en Bogotá y eso, me conectaba desde el celular y preciso se me acabaron los datos y bueno, no podía como Bueno, conectarme. pero ¿te pudiste poner al Entonces, tanto o al día con el video clase? sí, 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 señor. Y la Ok, exposición del compañero y bueno, sí, sí. listo, muy bien, Samuel. Bueno, entonces, para dar inicio a la sesión de hoy, semana número 10, quiero pues resaltar el tema que la próxima semana, semana número 11, semana de corte, corte número 2, quiere decir que vamos a tener también una actividad evaluativa como lo es el parcial teórico número 2, bueno, donde se van a abordar o evaluar los conocimientos de las temáticas vistas dentro del segundo corte. Para el señor Juan Nicolás. Eso es de hoy en noche, ¿cierto, profe? Sí, señor, de hoy en 8 días, exactamente. Ah, vale, profe, gracias. Para dar continuidad a nuestras sesiones o nuestras temáticas, hoy tenemos el trabajo de las capacidades físicas, pero enfocado en la fuerza y la resistencia, si no me equivoco. Correcto, profe. Perfecto. Fuerza y resistencia. ¿Quiénes son los grupos? ¿El grupo de fuerza quiénes son? Yo, profe. Jonier, ¿y quién más? Sergio Pinto y Andrés Chaparro. Ok, o sea que ya estamos completos los de fuerza. ¿Y el grupo de resistencia quiénes son? Yo, profe, y Pulido. Laura. Angie y Laura. ¿Solo las dos? Sí, señor. Sí, sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, voy a hacer aquí, como es costumbre, un pequeño llamado a lista para identificar quién de pronto no nos está acompañando el día de hoy. Y entonces, si quiere el grupo de fuerza, Jonier, ya pueden ir preparando ya lo de su exposición. Entonces, tenemos por aquí Cristian Joan Buitrago. Absent. Ausente. Tengan en cuenta, por favor, que a la hora de las notas que vamos a socializar el próximo corte, o sea, el segundo corte, tengan en cuenta que yo tengo mi registro sesión a sesión de la participación en clase y la asistencia. Entonces, tengan en cuenta que esas actividades evaluativas que yo siempre dejo, que posterior a la siguiente sesión siempre hago una retroalimentación, la revisamos, la socializamos. Las notas, tengo en cuenta la participación y la asistencia a clase. Bueno, para que lo tengan en cuenta. O sea que Bueno. la próxima sesión, Robinson, haríamos eso. Hacemos la socialización de las notas y luego el parcial, o primero el parcial y después la socialización. ¿Bien? Sí, señor. Listo. Jonier Humberto. Presente, profe. Andrés Steven Chaparro. ¿Tampoco está Andrés? Chaparro. Tampoco está. Profe, ya se conecta, es mi compañero de exposición, pero ya se Ok. conecta. John Santiago Huasca. Presente, profe. Listo, John. Angie Caterin Matiz. Presente, profe. Listo, Angie. Sergio Andrés Pinto. Presente, profe. ¿Dónde está Sergio? No lo vi. Acá, profe, Ok, presente. ya lo. Robinson, sí está. Laura Vanessa Presente, Pulido. profe. Laura Vanessa. Profe Andrés Sí, profe. Chaparro.
Andrés Steven, ¿se te había caído la conexión? Sí, sí, señor, no había podido entrar. Listo, vale. Aquí ya te puse como asistente. Listo, profe, gracias. Laura, por ahí te escuché. Sí, señor. Ah, listo, Laura ya está ahí también conectada. Cristian Fabián Ramírez. Presente, profe. Acá estoy. Listo, Cristian. Henry Samuel, ya lo saludé por ahí, ya sé que está por ahí. Juan Nicolás también lo escuché por ahí. Andrés Sí, Felipe señor. Suárez. Presente, profe. Listo. Angie Paola Vargas. Presente, profe. Y Juan Pablo Vélez. Juan Pablo, ¿estás por ahí? Vi por ahí conectado Juan Pablo, pero no sé si tendrá problemas con el audio. Juan Pablo, no me responde. Lo veo ahí conectado, pero no responde a la asistencia. Bueno, muchachos, entonces para el día de hoy, para hacer una dinámica mucho más provechosa, vamos a ponerle un tiempo límite a esa sustentación, porque la semana pasada se nos alargó un poco, porque a veces nos detenemos mucho en la teoría y el contenido, y recuerden que es hacer como una síntesis de la información más relevante o más importante. Entonces, Jonier, vamos con el grupo de fuerza. Voy a tomar aquí por cronómetro. Tienen 20 minutos para la socialización. ¿Perfecto? Listo, profe, ya mi compañero comparte pantalla. Bien, entonces iniciamos. Vamos con el grupo de fuerza. Por favor, me activan las cámaras de los que están exponiendo. Luego iríamos... Profe, es que yo estoy desde el celular y cuando abro otra pestaña no se ve que Andrés la Steven, cámara. listo, no hay problema, Andrés. Si tú eres el que está compartiendo, no hay problema. Listo, profe, ahí están. Pero los otros, Ya se- sí, estoy viendo que se está compartiendo la pantalla del celular, pero no se ve nada en la imagen todavía. Ah, listo. Espéreme, salgo y ya aviso. Ok. Entonces tendríamos al grupo de fuerza. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, pero vas a tener que girarlo. No hay Listo. ninguno de los participantes o bueno, integrantes de este grupo puede desde el computador compartirla. No. Bueno, aunque ahí ya se ve mejor. Listo, profe. Tienes que ponerlo así horizontal, Andrés. Listo, sí, señor. Arranque, Johnny. Listo, ya arrancó el tiempo. Listo, Johnny. ¿Tienes apagado eso? Sí, profe, ya. Listo, buenas tardes. Hoy les venimos a explicar sobre la fuerza con mi compañero Sergio Andrés Pinto y Andrés Chaparro. Continúe. Bueno, según autor, en el ámbito del deporte se encuentran tantas definiciones de fuerza como el autor González Badillo en 1995 define la fuerza como la capacidad de producir tensión en la musculatura al activarse o como se interpreta. Como dice Verovic en 1994, define la fuerza como aquella tensión máxima que desarrollan los músculos, cuyo efecto es posible medir en gramos o kilos. En 1999, la fuerza es el producto de una acción muscular iniciada y sincronizada por proceso eléctrico en el sistema nervioso. Fuerza es la capacidad que tiene un grupo, una fuerza con condiciones siguientes. Bueno, profe, aquí... Sergio, te voy a pedir que te acerques un poco al micrófono. No sé si estás por manos libres o porque se te escuchaba un poco como lejos. Bueno.
Listo, Jonier, adelante. Profe, recalcando lo que decía mi compañero, pues, o sea, en esta exposición nos basamos más o menos en estos tres autores que ya mencionó mi compañero anteriormente. Entonces, con Vadillo, esto ¿quién mismo, más? Perdón, Vadillo, ¿quién más? solo Chaparro. Konchaski. González. Bergonchaski y Boroviev. Listo. Entonces, bueno, ellos como que hicimos una comparación para sacar todas estas clases. Andrés, Andrés, ¿no puedes poner la pantalla completa? Sí, No, pero... Como en presentación. sí, Esperen. sí. Mira, a ver, ahí hay una opción. No sé cómo. Creo que es en el Tiene triángulo que tienes ahí encima. Ese es. Presentar en este dispositivo. Claro, así se ve mucho mejor. Listo. Listo, bueno. Entonces, como les venía diciendo, estos autores determinan tres clases de fuerza, los cuales empezamos con la primera, que es fuerza máxima, que es la capacidad del músculo de desarrollar la máxima tensión posible. Entonces, para ello se movilizan grandes cargas sin importar la aceleración, como por ejemplo en la halterofilia, la velocidad del movimiento es mínima y las repeticiones que se realizan son pocas. Entonces, seguimos con la fuerza de velocidad, también llamada fuerza explosiva, que es la capacidad que los músculos tienen para cargar una máxima aceleración en lo más rápido posible. Entonces, la velocidad del movimiento tiende a ser máxima, como les venía diciendo, como por ejemplo en el voleibol, al saltar, al rematar en un balón, el balón, como en el atletismo, un sprint, y como en el fútbol también, como al golpear un balón. Entonces, seguimos con la fuerza de resistencia. En este caso, como viene siendo la carga ni la aceleración son muy altas, entonces es un número alto de repeticiones, en el cual el tipo de fuerza es necesario para activar y que se requiera un tiempo continuado de esfuerzo. Sigamos. Entonces, bueno, esto viene siendo ya un tipo de entrenamiento según los tres tipos de carga. Acá viene siendo la explosiva, que el peso y la carga es 90 o al 100%. Número de repeticiones de 1 a 5, número de series de entre 2 y 4, y pausas de recuperación tenemos más o menos de 5 minutos. En la fuerza explosiva tenemos del 70 al 80%, con un número de repeticiones por serie de 8 a 12, perdón. Y en el número de series tenemos entre 4 a 6. Y las pausas de recuperación tenemos de 3 minutos. Y por último tenemos la fuerza de resistencia, que se trabaja de 30 al 60%. Este tiene un mayor número de repeticiones, entre 20 a 30. Y entre las series viene siendo de 2 a 4. Y este sí tiene poco tiempo de recuperación, entre 30 segundos a 1 minuto. Bueno, entonces ahora seguimos con los factores de los que depende la fuerza. Ellos nos determinan dos factores, los cuales son los intrínsecos y los extrínsecos. Entonces, entre los intrínsecos tenemos que son factores de origen interno, dentro de los que ellos se pueden clasificar. Pues, como lo ven ahí en la imagen, tenemos los factores neurofisiológicos, perdón. Entonces, son muchos factores que influyen en este tipo, en la capacidad de contracción y en el músculo, como en el desarrollo de la fuerza transversal del músculo, la disposición de las fibras musculares, las clases de fibras también, y en este también viene siendo como la cantidad de fibras que se utilizan para el ejercicio, para el músculo como tal. Tenemos los factores biomecánicos, que vienen siendo condicionales a la fuerza. Entonces, entre ellos tenemos condicionales como el sistema óseo de la persona, los principales tipos de longitud y las palancas que se utilizan, muscular, el ángulo de tracción de las articulaciones y en el momento de inercia de la carga. Entonces, ya por último, entre los factores intrínsecos tenemos
los factores emocionales, que aquí ya vienen siendo, como la fuerza muscular se desarrolla, tiene forma voluntaria, por así decirlo, entre el 60 al 70%, que es la capacidad de real. Entonces tenemos los valores emocionales como motivación, como normalmente es estimulado, como también ahí nos decía que el estiramiento también era muy importante, la capacidad del sacrificio y la concentración. Siguiente. Entonces, bueno, entre estos ya se nombran los factores extrínsecos, que ya son aparte, por así decirlo. Entonces tenemos entre ellos lo que es la edad, el sexo, el clima o temperatura y la alimentación. Entre ellos se puede mencionar en la edad que la fuerza se dobla entre los 12 a los 16 años. También que a los 16 años la fuerza llega a un 80 o al 85% de su ya máximo. La fuerza se alcanza entre los 20 y los 25 años. A partir de los 30 años, si se deja de trabajar específicamente, se empieza a perder progresivamente. Entre los 50 a los 60 años se empieza a producir paulatinamente la atrofilia, que es la baja de carga, lo contrario de la que, ay, se me fue la palabra, de la atrofia. Entonces ya viene siendo la disminución. Espera, para aclarar ahí, Junior, vas a hablar estabas hablando de la atrofia muscular, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y cuál era la otra? Atrofia y, ya le digo, profe. Sí, o sea, profe, o sea, viene siendo lo contrario de la atrofia, que viene siendo la pérdida ya de músculo. Es que esa es la atrofia. Sí, profe. Eso es que me enredé ahí, qué bueno. La atrofia, ojo, vamos a aclarar ahí entonces. La atrofia es la pérdida de esa masa muscular. Y creo que a lo otro que te refieres es a la hipertrofia, ¿será? Sí, profe, sí, señor. Qué pena. Que la hipertrofia es el aumento del diámetro de la fibra muscular que se consigue a través del entrenamiento sistemático y continuo, ¿no? Sí, señor. Listo, Junior, adelante. Entonces, bueno, entre los mismos factores extrínsecos que van fuera, también se reconoce como la herencia de la alimentación, la fatiga, la temperatura, los malos hábitos del sedentarismo, el horario del día en el que se realiza y pues la motivación. Sigamos, compañero. Bueno, entonces les voy a hablar sobre los tipos de contracción muscular. Bueno, en función de la resistencia que se oponga a la fuerza que se realiza, se pueden efectuar diferentes tipos de contracción muscular, según haya o no movimiento del músculo. Entonces vamos a ver con contracción isotónica. Esta se origina cuando el músculo y provoca de longitud en sus fibras musculares. Esto puede realizarse en dos formas: contracción isotónica concéntrica. Bueno, esta se puede cuando disminuye la longitud, una flexión del brazo con una mancuerna en el bíceps braquial. Es cuando hay una contracción isotónica concéntrica. Dale, el músculo y este se alarga. Por ejemplo, cuando se golpea un balón con el pie, entonces esto produce en el bíceps femoral. Excéntrica. Contracción isométrica. Esta se produce cuando la fuerza ejercida no puede vencer la longitud del músculo. No sufre. Sergio, qué pena que te interrumpa. Creo que esto lo podemos adelantar. Lo vimos al inicio del primer corte cuando vimos tipos de contracción, entonces las nombramos, pero ya creo que todos tenemos claros de isométrica, ausotónica, que es la combinación, y la isocinética, que es de velocidad constante. Vale, profe. Entonces, sí. ¿Listo? Sí, pasemos esta parte para no demorarnos aquí. Bueno, las partes del músculo está el endomisio, que es el fascículo que envuelve y separa una fibra de otra. Podemos ver también el perimisio, que es el tejido conectivo que envuelve a cada paquete de fibras y denomina un fascículo. El epimisio, que es la capa de tejido conectivo. Sergio, ¿puedes cerrar tu micrófono? Porque creo que está hablando es Andrés, ¿cierto? Sí, señor Andrés. No cree retorno. Listo. Continúa. Bueno, entonces otra vez, las partes del músculo está el endomisio, perimisio, epimisio y fascículo.
El endomicio, que es el fascículo que envuelve y separa una fibra de otra. El perimicio es el tejido conectivo, donde envuelve cada paquete de fibras. Esto se denomina un fascículo. El epimicio es la capa del tejido conectivo que envuelve al músculo, y el fascículo es un conjunto de fibras que se agrupan para formar un fascículo muscular. Bueno, tipos de fibras musculares. La fibra muscular lenta, su tipo 1. Primero, muscular. Esta tiene menor diámetro y por tanto menor niveles de fuerza. Su color es rojo oscuro porque tienen grandes cantidades de mioglobina y capilares sanguíneos, además de numerosas grandes cantidades de energía vía aeróbica. Entonces, la segunda fibra muscular es rápida, tipo 2A. Son fibras oxidativas, políticas, que se encuentran en un punto intermedio de la tipo 1 y tipo 2B o tipo 2X, debido a que presentan rasgos de ambas. El diámetro medio, y al igual que las tipo 1, presentan una tonalidad roja o un poco más rosada, con grandes cantidades de capilares y al mismo tiempo son capaces de contraerse a una velocidad rápida, a fatiga moderadamente. La fibra muscular tipos B o tipo los tipos de fibras musculares glucolíticas o tipo 2X tienen un mayor diámetro y un número de miofibrillas, por lo que generalmente generan mayor fuerza, al contrario que las tipo 1 es bajo de su contenido de mioglobina, capilares y mitocondrias. Dando la color blanco, política. Actividad de contracción es muy elevada, propiamente de actividades anaeróbicas intensas, por lo cual se fatigan mente. Vamos a hacer aquí un paréntesis con el tema de los tipos de fibras musculares. Mientras vamos hablando, por favor, el grupo de Jonier, o bueno, Andrés, me hacen llegar este material a mi correo electrónico junto con la sesión. Recuerden que son los dos archivos. Sí, sí, señor. Y el grupo de resistencia, que es Laura y Angie, también, por favor, ya me pueden estar enviando a mi correo. Con eso de una vez les confirmo el recibido de esta información. ¿Listo, Laura? Sí, señor. Bien. En los tipos de fibras, muchachos, quería hacerles una pregunta. ¿Cuáles son los tipos de fibras que representan mayor movilidad o mayor tipos de contracción en el fútbol? Yo pensaría que las tipo 2X, profe. ¿Tipo 2B? Sergio, ¿tipo 2B? Sí, señor, profe. ¿Por qué? Bueno, profe, yo creo que en fútbol se ve mucho la velocidad de contracción, ¿no? Y esa velocidad de contracción, pues, no sé, pienso que como tiene que estar en constante movimiento, o sea, resistencia, pero tiene que hacer sprint cada vez que tiene el balón o cada vez que da un contragolpe va a defender. El tipo 2B, pues creo que al ser un tipo de fibra rápida, pues podría ejercer mayor función, ¿no? Por lo que pues también hablaba el compañero pues del tipo anaeróbico. Sí, perdón, tipo 2A, perdón, que es aeróbico anaeróbico, que es una fusión de esas dos fibras. Claro, pero Samuel, algo que tenemos o debemos dejar claro es que en el fútbol están todos los tipos de fibra. Como en la mayoría de los deportes de conjunto, no podemos aislar estos tipos de fibra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las lentas me van a ayudar a todo el tema de resistencia. Por la duración del partido, ¿sí? Por la duración de la disciplina, estas son las lentas, Claro. o las que son más grandes, ¿no? Las tipo A, que son las intermedias, son las que me ayudan a todo este tema en los fútboles, cambios de ritmo, cambios de dirección, los saltos.
Y ya las tipo 2B, que sería todo el tema de gestos explosivos, como el remate, el cabeceo, el salto. Entonces, pues de cierto modo tener claro que todas están implícitas y dependiendo, o sea, no podríamos aislar las fibras, sino dependiendo de la situación que estemos hablando, puede que predomine una de ellas. Bueno, Listo, profe. listo, adelante, continuamos, Junior. ¿Es allá, Checho? Sí, cambio. Bueno, sistemas de entrenamiento de la fuerza. Hay muchos métodos para desarrollar la fuerza muscular, el cual se debe utilizar depende de toda la clase de fuerza que se requiera trabajar y los objetivos que se quieren desarrollar. Entre estos sistemas de trabajo, los más utilizados para el desarrollo de la fuerza se encuentran, bueno, sistemas de entrenamiento de isometría, que son sistemas de entrenamiento para trabajar la fuerza máxima. Estos se basan en ejercicios de muy corta duración y se trabaja con 10 o 12 ejercicios y cada uno de ellos hay que trabajarlos pues en 3 angulaciones. Este sistema también se utiliza mucho en la recuperación de personas que han estado pues inactivas en el ejercicio o que han tenido alguna lesión o alguna enfermedad. Bueno, de musculación, este sistema de entrenamiento es el que permite desarrollar la fuerza máxima y fuerza de velocidad mediante el empleo de pesas y de máquinas para el mejoramiento del trabajo de esta fuerza. Y del método isocinético, por sus características se trabaja con tracciones isocinéticas y pues, se utilizan máquinas especiales para trabajar esta fuerza. El sistema de entrenamiento también sirve para desarrollar la fuerza máxima y la fuerza de resistencia. El bodybuilding, se basa en cómo levantar pesas. También en un entrenamiento de fuerza de velocidad se desarrolla como en forma de circuito. Este consta por ahí de 10 a 12 ejercicios y se trabaja con las cargas del 60%. El bodybuilding. Listo. En el ejercicio también son ejercicios anaeróbicos que estos cuentan con una alta intensidad y en un periodo corto de tiempo, por objetivo de quemar grasas y pues, de marcar la musculación. Bueno, los trabajos de pliometría, estos trabajos son una técnica de entrenamiento, estos sirven para mejorar el rendimiento del trabajo. Son una serie de ejercicios que se enfocan a mejorar la fuerza, la rapidez. Esto también puede mejorar la explosiva y ya acá en la imagen que existen saltos repetidas veces y bueno, ahora los circuitos. Estos se usan para el desarrollo de la fuerza de resistencia. También se realizan una serie de ejercicios localizados. Se emplean unas cargas pequeñas, puede ser con el propio peso del cuerpo o el de otra persona o pesos ligeros. El número de repeticiones de estos circuitos están entre unos 10, unos 15 y la velocidad de esta es una ejecución moderada. Las sesiones de ejercicios, estos se utilizan en el trabajo de fuerza de resistencia. Aquí ya llegamos a los 20 minutos. ¿Cuánto les queda, muchachos, en diapositivas? 6, manifiesta de la fuerza, el test. Vamos a avanzar entonces, Andrés. Faltaría esta. Sistema de entrenamiento, ¿cuáles más? Manifestaciones, ¿qué vamos a ver en manifestaciones? Pues en manifestaciones había un mapa conceptual donde nos explica, digamos, que está estática, manifestaciones activas, reactivas, cómo se subdividen en estática máxima, estática submáxima. En las manifestaciones activas, la máxima dinámica y la explosiva. Pero las reactivas vamos a verlo el mapa que nos estás hablando. Sí, pero es que
Estaba después de esta. No, no se ve, ¿cierto, profe? No. Bueno, vamos al test, vamos al tipo de test, por favor. Y ahorita hablamos de las manifestaciones, sobre todo las que se representan en el fútbol. ¿Qué Listo, tipos sí, de test señor. plantearon? Bueno, este es el de medición de... Ah, no, acá el test de fuerza, pero era, pues ahí salían los protocolos de medición de un RM. Es que pronto por el celular, pero ahí está la imagen. ¿Listo, profe? Ahorita que se la Por enviemos. eso, envíamelo al correo para poderlo visualizar bien. Listo. Yo envíelo, todo bien. Bueno, el protocolo del test de un RM es que en la primera fase está el objetivo, es entrar en calor en general. Los medios son ejercicios cardiovasculares y movilidad articular y el tiempo es de unos 5 a 10 minutos. La segunda fase es fase específica y aplicativa. En esta se van a desarrollar de unos 6 a 8 repeticiones con el 40 o el 60% del peso. El tiempo es descanso de 1 minuto. La tercera fase es la preparación articular y fibral específica. En este se harán de 3 a 5 repeticiones con el 70 al 80% del peso estimado y con una velocidad creciente. Se hará unas 3 minutos de pausa. La cuarta fase es la preparación neuromuscular específica. Acá ya se aumenta el peso cercano al máximo del 85 al 90% de peso estimado y se realizan unas 2 repeticiones. El descanso se hará de 3 a 5 minutos. La quinta fase será la máxima activación neuromuscular con un peso cercano al 95% del teórico. Se le indica al sujeto que realice una repetición. En este se descansará de 1 a 2 minutos. Y la sexta fase es la búsqueda del RM del peso máximo, que acá se aplica la carga del 100% y se determina el peso máximo en un RM. Se pueden realizar de 3 a 5 intentos hasta afinar al máximo. A tomar el mejor. Listo, Andrés, adelante. Listo. Acá en la edición de un RM, de una tabla de... No sale. Bueno. Tranquilo, Andrés, vamos a pasar porque no nos vamos a quedar ahí en el RM. Igual el RM en fútbol casi no es aplicado, entonces pasémoslo. Profe, perdón, una cosita ahí, digamos, en el tema del fútbol, una prueba de test de fuerza, digamos, se podría enfocarlo un poco más a pliometrías, a fuerza explosiva o algo así. O sea, Claro, sería mejor claro. enfocado. Por ejemplo, en el fútbol, ¿cuáles son las que más se manejan? Fuerza De de pronto tren inferior. ¿Qué quiere? ¿Abdominales o test de potencia abdominal servirían? O... Espérame un segundo porque queda intercortada el sonido. Se utiliza el test de salto vertical para medir potencia de miembros inferiores, test de salto de longitud, se utiliza con impulso y sin impulso, se utiliza para medir fuerza de tronco, abdomen también, el test de abdominales, el test de fuerza de brazos o tracciones. Pero la idea de los test o que ustedes plantearan eran los test específicos para el tipo de fuerza en la disciplina, ¿bien? Porque lo estamos hablando de una manera general. Pero la idea era llevarlo a nuestra disciplina, que era como el fútbol. Al final de la sesión, después de que veamos también lo de resistencia, les voy a dejar un cuadro de resumen como material de apoyo para ver algunos ejemplos. Listo. Aquí y al finalizar eran principios del entrenamiento de la fuerza. Principio de la sobrecarga, aumento progresivo y especificidad. Listo. ¿Queda algo más? Vamos arriba de 25 minutos. No, ya Pasa la diapositiva. Sería la sesión, profe. Pasa la diapositiva. Bibliografía. Por eso. No, ya la sesión aparte. Profe, teníamos un video, pero pues ya vamos muy largos de tiempo, entonces mejor le enviamos el link. ¿El video es muy largo? 12 minutos, profe, casi. No. O menos. ¿Me lo envían al chat de esta sesión? Si quieren, envíenlo ya y yo lo dejo entonces en material complementario de la sesión número 10 del día de hoy. ¿Bien? Para que ya después con más calma lo podamos revisar. Listo, vamos a ver la sesión.
Antes de empezar la socialización de la sesión, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda para este grupo? ¿O vamos a analizar la sesión? Vamos a analizar la sesión y directa, concreto, ¿cuál fue el objetivo? ¿Qué tipo de fuerza que quieren o plasmaron desarrollar en esa propuesta de sesión? ¿Y para qué? Profe, es que se le trabó como que el celular a mi compañero y lo sacó de la clase, pero ya entra. ¿Y ustedes no tienen el material? No, profe, es que, o sea, no puedo compartir desde ese computador, no sé por qué. Pero envíenmelo entonces al correo y yo lo miro desde acá. Es que no, la idea no, es no perder tiempo. Si yo lo tuviera ya en mi correo, lo puedo proyectar desde mi correo. Profe, ¿será que me puede confirmar si ya le llegó el correo de mi grupo? Sí, Laura, aquí mismo lo estoy revisando. Hay una presentación en PowerPoint Resistencia y la sesión. Ya la Sí, tengo aquí señor. en el correo. Vale, gracias. ¿Listo? Bueno, para ir agilizando entonces. Cristian Joan Buitrago, ¿sí se conectó al final? Hola, profe, qué pena, ¿me escucha? Es que me está fallando un poco el computador, entonces me he estado conectando desde el celular y computador. No sé Sí, si me sí, está porque escuchando. sí, señor, lo estoy escuchando bien. ¿Sí? Sí, señor. Ah, bueno, profe, qué Ya había pena. tomado la Entonces sí, asistencia y no estabas presente, pero bueno, aquí ya estoy modificando. Andrés Steven Chaparro también se conectó. Y Juan Pablo Vélez. Acá estoy, profe, buen día. Juan Pablo, ya lo había llamado, ¿qué pasa? No, profe, me conecté a las I10. Por eso, recuerda que la sesión está siendo grabada, cuando vuelvas a ver el video te vas a dar cuenta que te llamé más de 3 veces y te dije, estás conectado, te veo conectado, pero no me responde. Ah, ok, profe, no sé, ¿Listo? voy a mirar, ¿por qué no? No he escuchado, Ok. ok, profe. Jonier, Profe, Sergio, ¿puedo hacer una pregunta? señor Andrés. Profe, es que viendo la exposición de los compañeros, hablando acerca de los métodos de la fuerza Sí, para trabajarlos, ellos nos hablaban del método de pliometría y otros, ¿sí? sí. Pero ¿se acuerda, profe, que usted nos había dado unos métodos de entrenamiento para basar los ejercicios y todo eso? Basado a esos métodos, no vi que, digamos, colocaran qué métodos de eso se podrían utilizar. Entonces, no sé si de pronto fue que se les pasó o ellos saben, pero no lo pusieron. Andrés Felipe, o sea, la pregunta concreta va en que tienes confusión entre esos métodos que hablamos y estos de fuerza, ¿cierto? No, pues sí sé que esos que ellos dijeron se trabajan, solamente Sí. que pues quería saber si ellos también sabían qué métodos se podían utilizar, aparte de esos, eh, que fueron los que nosotros vimos. Cuando hablamos de continuos, discontinuos, Eso, intervalos, repeticiones, ¿cierto? eso A es, eso te sí, refieres. ajá. Bueno, la pregunta está para el grupo. Si quieren, o sea, yo la puedo responder, pero la idea es para el grupo que trabajó fuerza. Sí, profe, pues la verdad nosotros nos basamos en los autores y estos nos hablan de este tipo de entrenamiento, entonces por eso no nos colocamos, profe. Pero entonces, ya con lo que ustedes consultaron, ¿cómo le responderías, Andrés? ¿Qué tipo de métodos se pueden trabajar o podemos ver ese trabajo evidenciado a través de esos métodos discontinuos o continuos? ¿Cómo se trabajaría la fuerza? Es muy sencillo. ¿Sí? Johnny o alguien del grupo, ¿tiene la respuesta?
Ahí mismo en la exposición la habían No, por Señor Jonier, repetición. que no, profe, no la tengo clara. listo. Miren acá, entonces vamos a aclarar este tema. El trabajo por repeticiones a través del método de repeticiones es el más efectivo para el trabajo de fuerza. Lo que pasa es que cuando ustedes buscan en la bibliografía encuentran, no es que lo que ustedes pusieron esté mal, trata casi siempre de tener métodos específicos para el desarrollo de la capacidad física. ¿Qué quiere decir? Los de velocidad tienen uno, los de fuerza tienen uno, los de coordinación tienen unos. Si lo llevamos al contexto de los métodos que vimos en clase, como los discontinuos, los continuos, las repeticiones en los intervalos, ustedes nombraban en una parte el circuito. Ese también es un método, el método del circuito o trabajo por estaciones. Ese es un trabajo para, sobre todo se los recomiendo cuando tengan grupos grandes de 15, 20 jugadores. El trabajo por estaciones es muy práctico porque trabajan todos al mismo tiempo y no hay como esas distracciones. Y el trabajo por intervalos también, cuando realizamos series, cuando realizamos tandas de ejercicios y les damos un tiempo de pausa, ahí estamos trabajando el método de intervalos. ¿Listo, Jonier? Ahora, si nos vamos ya a hablar, por ejemplo, de los continuos, ustedes se dan cuenta que el continuo, tanto el variable como el invariable, se va más al enfoque sobre todo de la próxima capacidad física que vamos a ver, que es la resistencia. ¿Listo? ¿Más claro el tema? Bueno, muchachos. Andrés Felipe. Profe, ya compartí. Sí, profe, no hay lío. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer una cosa porque por temas de tiempo no me quiero quedar corto hoy con la de resistencia. Entonces vámonos de una vez para la de resistencia y si algo yo me quedo con el grupo porque no socializan la sesión. Y recuerden que la sesión es lo más importante. Sí, profe, pero lo que pasa es que no lo deja compartir. Ya. No, pero ustedes, o sea, ustedes lo tienen, por eso les digo, entonces envíenmelo a mi correo. Pero mira, desde que terminaron llevamos ya casi 10 minutos. No, están muy ronquetes. Mucha pérdida de tiempo, Robinson, ¿cierto? Entonces vamos con Laura. Laura y Angie, empecemos con resistencia. Muchachos. ¿Será que pueden dejar de compartir? Gracias. Ya está libre, ¿no, Laura? Nadie está compartiendo pantalla. Siempre tenemos que tener en cuenta, si somos 3 en el grupo, todos debemos tener el material para poderlo socializar. Debemos siempre prever estas situaciones. Se le cayó a Andrés la conexión, pero ¿y los demás? Profe, ¿ya? Sí, señora. Listo. Un momentico. Profe, ¿será que usted me puede avisar cuando apague el micrófono? Porque es que mi compañera, pues yo soy la que voy a poner las diapositivas. Entonces, por si no alcanzo, pues, a quitarlo. ¿Cómo así, Laura? Es que cuando uno lo agranda, no alcanza a ver el micrófono. Entonces, para que, pues, me avise para que si me salgo de las diapositivas como tal, pues, usted no vaya a pensar que las quité, bueno. Listo, tranquila. Bueno, para todos, buenos días. El tema que me tocó junto a mi compañera Angie Mondragón y quienes habla es Laura Pulido, es la resistencia. Ay, Dios. Bueno, bases teóricas y definiciones basadas en autores. Entonces, pues nosotros nos basamos en principalmente 4 autores. Bueno, uno de ellos habla de la perspectiva desde la educación física, que es la resistencia en la capacidad de realizar un esfuerzo máximo o mayor o menor intensidad durante el mayor tiempo posible, que es Moure y Millar. Grush y Cole nos habla
que es la capacidad de resistencia contra el cansancio al efectuar un esfuerzo duradero y la capacidad de recuperación rápida. Y Porta nos habla de que se define la resistencia como la capacidad de realizar un trabajo eficiente durante el máximo tiempo posible. Continuando. Bueno, aquí nos encontramos con los factores fisiológicos que incluye la resistencia. El primero, pues, es el sistema nervioso central, que es el encargado, pues, de enviar órdenes a los músculos y constituye a la vez el principal escalón para llegar a una fatiga. En las capacidades, la segunda es la capacidad psicológica y las cualidades volitivas, pues que es como la voluntad que tiene el deportista para soportar ciertos esfuerzos, pues obligando al cuerpo o haciendo el cuerpo un poco más consciente de cada ejercicio que va a realizar en pro a mejorar su resistencia. Siguiente. Julio. Ya. En la tercera, pues encontramos los tipos de fibras musculares, pues que en este caso serían dos, y van de acuerdo al tipo de trabajo pues que implementemos. Las fibras lentas, pues que también son las fibras rojas y de contracción lenta, que tienen una menor posibilidad a la fatiga y se adaptan a un trabajo aeróbico con una baja intensidad. Las fibras rápidas, que son las blancas y pues de contracción un poco más rápidas, van enfocadas al trabajo anaeróbico y poseen una capacidad de mayor fatiga. En el siguiente ítem pues encontramos la actividad enzimática, que es aquella que acelera las reacciones y determina pues la cantidad de resistencia que es capaz de soportar el deportista. Existen enzimas aeróbicos en la mitocondria y enzimas anaeróbicos en el hialoplasma. Siguiente. Por último nos encontramos pues los sistemas energéticos, que pues en primer lugar es el fosfágeno, que permite actividades muy cortas con una alta intensidad y se alimenta de los sistemas del ATP y el PC que se encuentran en el músculo. El glucolítico, que son actividades muy cortas y se obtiene también del ATP de las glucosas anaeróbicas y la glucosa que está en la sangre o que la encontramos en la sangre. Y el sistema aeróbico, que es un ejercicio con una duración mayor a 3 minutos, donde pues el oxígeno cubre algunas necesidades energéticas, oxidando la glucosa y el glucógeno. Los parámetros cardiovasculares, pues que estos determinan el VO2 máximo de cada deportista, y Navarro nos dice que la clasifica de la siguiente manera, que es la capacidad de absorción, que es la que el oxígeno pasa del alveolo a la sangre. El transporte del oxígeno, que es hemoglobina, mioglobina y glóbulos rojos. El intercambio gaseoso, que es el paso de oxígeno de la arteria a cada una de las células. Y por último, y más importante, es el corazón, que es el encargado de que funcione el sistema circulatorio. Bueno, acá como tal ya entramos a la parte de las manifestaciones en la resistencia. Entonces, dos sistemas que trabajan en esta manifestación de la resistencia son el sistema cardiorrespiratorio, que es crucial para la vida, que se compone en dos sistemas. Uno, como vemos en la imagen, es el cardiovascular y el otro es el respiratorio. Ellos trabajan juntos para asegurarse de que su cuerpo tenga como tal el oxígeno para así sostener bajo pues el ejercicio que vayamos a realizar. Bueno, como tal, viene la resistencia aeróbica. Según Newman, en 1989, pues dice que en esta resistencia es cuando tenemos que tener en cuenta que es el aporte como tal del oxígeno que debe llegar como tal a nuestro cuerpo. Y pues digamos que acá en estos tipos de resistencia aeróbica se trabaja a una intensidad media o baja a un 75%. Ya. La resistencia anaeróbica a lacticidad o aláctica
pues dice que se realizan ejercicios con ausencia de oxígeno, no se producen residuos de ácido láctico y son esfuerzos de alta intensidad y con una duración a un 30%. Pues acá predomina el productor de energía del sistema, eh, se me olvidó, el sistema, Lo tienes ahí. sí, El el ATP sistema, fosfocreatina. eso sí, eso, profe, es que se me olvidó el tema. Y la intensidad es alta de un 90 a un 100%. O el sistema de los fosfágenos, Laura, también es conocido así. Sí, sí, Profe, señor. Señor. Es que la compañera nos dice que sin ausencia de oxígeno, yo me acuerdo mucho que cuando vi fisiología, sí se dice así, sin ausencia de oxígeno, pero dentro de nuestro cuerpo igual hay presencia de oxígeno. O sea, dicen que sin presencia de oxígeno, pero sí realmente la hay. Entonces no sé si el profe, si yo no recuerdo bien, sabe por qué se utiliza ese término de ausencia de oxígeno. Ok, mira, Bueno. ¿vas a decir algo, Laura? No, profe, pues hable usted, pues para yo le aclaro después. Lo que pasa es que digamos que en el término de resistencia aeróbico y en el término de resistencia anaeróbico, en uno requiere de esa pues producción de oxígeno y en el otro no requiere una gran producción de oxígeno, pero obviamente sí es vital, ¿sí? A la hora de realizar el ejercicio. Pues creo que es así la explicación, profe, usted me corrige. Bien, mira, entonces, ¿por qué vamos a hablar de ausencia de oxígeno? Andrés, aunque tú digas que dentro de las células tenemos algo de oxígeno aún, pero lo que tenemos que enmarcar es cuando estamos realizando la actividad. La diferencia entre la resistencia corta, media y larga duración, o la aláctica, como la estábamos viendo, dice que no hay presencia de oxígeno porque es tan rápido el ejercicio, de 8 a 10 segundos, 15 segundos, que no llega, ese oxígeno que estamos inspirando no llega a la fibra muscular todavía, porque todavía está en el proceso de entrar a los pulmones, a los alveolos y hacer ese intercambio gaseoso. Bien, por eso se habla de una ausencia de oxígeno. En cambio, si ya vemos el ejercicio de mediana y larga duración, que es donde estaría el trabajo anaeróbico láctico, que hay producción de lactato también, ahí, y sobre todo que trabajo, fíjense que la intensidad de esta primera corta resistencia es intenso. El de ya la mediana, pues obviamente baja esa intensidad a una submáxima, a una media, y ya el de larga duración es de una ejecución moderada. Por eso, todos esos trabajos aeróbicos, como los conocidos como los aeróbicos, el baile, la natación, el ciclismo, dependiendo la intensidad, o sea, cuando hablamos de una carrera continua moderada, sí llega a existir, como el ejercicio es moderado, sí, por su duración, sí llega a existir la presencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos oxigenando nuestro tejido muscular. Quiere decir que hay ese intercambio gaseoso entre la sangre y las células. Está llegando a los tejidos ese oxígeno que estamos inspirando. ¿Listo, Andrés? Listo, profe. Más que todo este término de ausencia de oxígeno se utiliza sobre todo por la intensidad de ejecución. Continuemos. Vale. Muchas gracias, profe, por la intervención. Sigan. Aquí encontramos pues los métodos de entrenamiento, pues que antes de como enunciarlos, cabe aclarar que la capacidad o la edad para empezar a trabajar la resistencia pues está clasificada. Entonces nos dicen que de los 8 a los 12 años hay un crecimiento pues de la capacidad para resistir esfuerzos moderados y continuos. De los 12 a los 18 solamente se debe desarrollar la resistencia aeróbica, y de los 18 a los 20 es el máximo, como el tope de la capacidad de resistencia que llegamos a alcanzar. De los 23 a los 30 se consigue pues una capacidad aeróbica y anaeróbica, y a partir de los 30 años se produce un descenso de la capacidad menor el que la fuerza y el que la velocidad. O sea, la resistencia es como lo primordial, lo primero que se empieza a perder. En los métodos pues encontramos el continuo, que se trabaja por más de 30 minutos sin ninguna interrupción, trabaja la resistencia aeróbica y sus maneras de trabajo son con una velocidad constante y velocidad variable.
Ya, digamos, del método continuo se desprenden varios, que digamos, en este caso encontramos la carrera continua, que depende del físico, inicialmente depende del físico que mantiene el deportista. Consiste en correr de 10 a 20 kilómetros, que es el volumen máximo que se puede trabajar, digamos, para este método, y se utiliza por lo general en pretemporadas para adaptar al organismo al deporte. Siguiente. Encontramos el Fartlek, que es cambios de ritmo, recorrido, distancia o intensidad. Es una carrera continua, es de descanso y aceleraciones con esfuerzo, enfocada en la capacidad aeróbica y anaeróbica. Si se trabaja la parte aeróbica, va a trabajar de 10 a 12 kilómetros, con 1 o 2 kilómetros largos y de 200 a 400 metros intensos. Para la anaeróbica se trabaja con menos de 10 kilómetros, con 400 metros largos y 200 metros intensos, y por último con 100 metros de aceleración. De 2 a 3 series con recuperación activa de 5 minutos. Encontramos el continuo variable, que es la combinación de las dos capacidades, de aeróbica y anaeróbica. La respiración es la que nos indica el ritmo del ejercicio y asimila la capacidad para asimilar un trabajo mayor. Muy bien, Angie. Quiero resaltar o intervenir aquí para resaltar que este tipo de método es el trabajo por excelencia en el fútbol. ¿Por qué? Porque es lo más parecido a la competencia. ¿Qué quiere decir? Que ahí, por su duración, si vieron el partido ayer de Colombia-Chile, por su duración, 90, 96 minutos, se convierte en un trabajo aeróbico. Pero las acciones de juego, la mayoría son acciones anaeróbicas, sobre todo lactáceas por la duración, ¿no? Entonces se llega a este trabajo de resistencia mixta. Entonces el método del Fartlek, el método continuo variable, es uno de los que más se utiliza para el desarrollo de este tipo de resistencia mixta en el fútbol. Adelante. Pues en segundo ítem encontramos ya como tal los sistemas fraccionados, que es el esfuerzo que se divide en ciertas partes de intensidad. La velocidad va en función de la resistencia, el ritmo que se requiere en cada competencia, y entre mayor volumen con menos cansancio. De ahí, de igual manera, salen otros métodos de entrenamiento, en este caso pues el prevalente aeróbico, que son menos de 70 segundos intensos y anaeróbicos, con una recuperación aeróbica. Siguiente. Encontramos el método de las repeticiones, que es un método neuromuscular para deudas de oxígeno en el músculo. Se ejecuta de 20 a 300 metros con esfuerzo máximo y una recuperación completa. Las series son exactas, progresivas o con sobrecarga. El fraccionado seriado lo manejamos con macropausas entre ejercicios, permite pues más cantidad de recuperaciones y se especula mucho sobre la velocidad. Bueno, como tal, ya llegamos a la parte del test que nosotros escogimos, entonces escogimos el test de Cooper. Perdón, Laura, perdóname, qué pena interrumpirles. Es que preciso se me cortó cuando el profe dio la intervención en el fútbol, qué método es y no escuché bien y quedé ahí tomando notas a medias. Perdón. El test de Fartlek, El método Fartlek es... El método de Fartlek, Samuel, que es como lo más parecido a la competencia, a la dirección de competencia, o lo que me va a dar un determinante en el resultado deportivo. Si ustedes se dan cuenta, entonces son carreras cortas, medianas y largas a alta intensidad, pero también por la duración, les comentaba sobre el partido de ayer de Chile-Colombia, por la duración 90, 96 minutos, pero las acciones de juego son muy cortas y con altos grados de intensidad. Entonces, por eso el Fartlek es uno de los métodos más utilizados en el fútbol. Y lo mismo el de continuo variable, ¿no? Podemos cambiar, por ejemplo, con la inclinación del terreno, podemos usar circuitos con trabajos de obstáculos para tratar de generar, o circuitos donde tengan que implementar los fundamentos técnicos, el pase, el remate, el control. Entonces se puede combinar esto, que sea un trabajo continuo, pero que sea variable para hacerlo más parecido a la competencia o a la disciplina deportiva, que en este caso sería el fútbol. Listo, profe, gracias. Qué pena. Bueno,
Tranquilo. Bueno, pues a continuación les vamos a presentar el test que nosotros decidimos escoger, que fue el de test de Cooper, que es basado en García y Navarro en 1998. Bueno, el objetivo pues valorar la resistencia aeróbica y determinar el VO2 máximo. ¿Cómo se desarrolla este test? Pues consiste en cubrir la máxima distancia posible durante 12 minutos de carrera continua. Se anotará la distancia recorrida al finalizar los 12 minutos y el resultado se puede valorar en la tabla del baremos correspondiente. Pues si ustedes notan, acá nosotros decidimos escoger, pues digamos, una tabla que diferenciará los resultados de hombres y pues los de las mujeres. Los de los hombres son los de acá arriba y los de las mujeres son los de acá abajo. Pues... Ok, Laura, espera, vamos a regresar ahí a la diapositiva del test. Interesante que hayan tomado el tema del Cooper, pero ahí yo quiero preguntarles algo, y es para las dos niñas que nos están exponiendo, pero también para todos. ¿Ustedes creen que el test de Cooper sirve para aplicar en el fútbol? Basados en su experiencia, ¿qué me cuentan? Pues yo creo, profe, que... Perdona, pues sigue. No, tranquilo, sí. Continúa. Perdón. No, pues digamos que al ser un test de resistencia aeróbica, creo que pues en un deportista de fútbol, un deporte así, pues digamos que es preliminar tener una resistencia, ¿sí? Creo que es como el inicial para saber el VO2 máximo y poder analizar el tema como deportista. Pero creo que, digamos que lo que decía el profe ahorita con las fibras, en el caso de que se manejan todas las fibras, el fútbol tiene un trabajo aeróbico, pero también aeróbico, anaeróbico, y como que depende de la fase, ¿no? Entonces, para mí, bueno, como entrenador, yo creo que es un test que aplica a muchos deportes al iniciar. Podemos empezar con el test de Cooper, valorar la resistencia aeróbica y de pronto después podemos hacer un test más específico a la disciplina, en este caso el fútbol. Sí, Samuel, profe. Correcto, Samuel. Esa sería una indicación, tratar de utilizarlo cuando se inicia, pero entonces a veces dejamos el proceso a medias, porque solo lo hacemos al inicio. Entonces, ¿cuál sería la invitación? También realizarlo al final. ¿Por qué? Se supone que si usted lo hizo al inicio, tiene unos resultados, pero usted va a aplicar una planificación, unas sesiones de entrenamiento, y su objetivo, si lo aplica, es mejorar esa capacidad, ¿cierto? Sí, señor. Entonces también sería bueno volverlo a aplicar al final. Ahora, sí es bueno tener en cuenta ese tipo de test, pero es mejor ir a algo mucho más específico de la disciplina. Por ejemplo, el test del yo-yo, que estoy seguro que lo han escuchado, tiene ese cambio de ritmo y ese cambio de velocidad muy similar, sobre todo a lo que ocurre en el fútbol. Dime, Laura. Pues es que principalmente pues yo hice la consulta de varios test y sí me apareció el test de yo-yo, perdón, me apareció el test pues que yo puse y eso, pero resulta y pasa que el test de yo-yo me decía que se basaba en la velocidad y pues yo dije no, porque pues obviamente yo sé que él requiere una resistencia, pero yo en mi caso decidí no ponerlo pues como nosotros teníamos el tema de resistencia, pues no puse, por eso fue el que tú acabas de decir, porque pues yo principalmente había puesto ese, pero pues digamos también iba a aclarar, digamos, lo que su merced aclaró y nuestro compañero creo que fue Samuel, no alcancé pues a ver quién habló ahorita, y pues era pues para decir eso, que principalmente era un test en donde me permitiera evaluar al deportista en qué estado se encontraba cuando llegara, y pues obviamente hacerlo en un segundo caso pues ya finalizando, no sé, pretemporada o pues sí, la competencia como tal de ese año. Era esa mi aclaración. Profe, sí, pero el test de Krusnavert o Leyer también, o sea, es válido, ese es con unas variantes del test yo-yo, pero es lo más parecido, Laura, al trabajo de resistencia mixta. Ojo, no es solo de velocidad, es de resistencia mixta por la duración. Sí, Dime, señor. Andrés.
Sí, profe, es que yo quería comentar eso, apoyando un poquito a nuestro compañero Samuel, diciendo que sí, que el test de Cooper se puede trabajar como un diagnóstico inicial, pero por los movimientos, por los cambios de ritmo, por el tiempo y todo eso, el test de Kurznavet es muy utilizado en el fútbol, eh, porque aparte es más fácil de medir, ¿no? Digamos que el de Cooper, si no estoy mal, tiene una tabla de baremos, pero también utilizan no me acuerdo cómo es que se llama, para medir el lactato en sangre, ¿sí? Pero el de Kurznavet, digamos que lo hacen un poco más basado hacia el cuadrito donde dice, bueno, llegó a la etapa tal y llegó a cuántos metros y digamos que se podría evaluar un poco más fácil para las personas que no tienen la implementación necesaria para hacer un test más exacto. Entonces digamos que sí, que el tema en el fútbol, el más fácil de trabajar es el de Kurznavet o el de Sí, Ledger. es el que más se aplica, exacto. Muy bien. Vamos entonces a la sesión. Vamos a ir con el objetivo. ¿Qué tipo de resistencia fue el objetivo de su sesión de entrenamiento? Sí, señor, ya un momentico, profe, ya lo estoy acá poniendo. Ok. Si quieres para que no te moleste ese cartel ahí, Laura, dale ocultar y ya él se quita de ahí. Eso. No sé, Laura, no sé si nos estás hablando, pero tienes el micrófono apagado. Ya, qué pena, profe. No, tranquila, tranquila. Por eso te avisé, porque yo dije, yo creo que Laura está hablando y no le estamos escuchando nada. Eh, Adelante. bueno, nosotros decidimos hacer la sesión para una categoría sub-15. Pues el objetivo como tal con mi compañera fue mejorar la resistencia aeróbica y anaeróbica en el deporte, en el deportista por medio de juegos y ejercicios que contengan el elemento y situaciones reales del juego. Pues los medios, conos, platillos, balones, arcos. eh, el método continuó variables y bueno, acá pusimos como el objetivo de cada uno, que era el físico, que es resistencia aeróbica y anaeróbica. El técnico táctico trabajaremos defensivos en constante movimiento, en intensidades, en intensidad. El cognitivo son las tomas de decisiones. Bueno, eh, la fase inicial nosotros decimos pues dividirlo en dos partes. La primera vamos a realizar una movilidad articular pasiva y una movilidad articular activa. Y después haremos una, como ya entrar a un ejercicio como adaptación para pues la sesión, que es un espacio reducido. Bueno, a continuación sigue mi compañera con la fase central. Bueno, ya en la parte central, en la fase inicial, no es un espacio reducido, sino es un rondo, ¿sí? Para aclarar ahí a los compañeros. Y en la fase central ya pasamos a los espacios reducidos, que pues como ya lo dijo Pulido, pues el objetivo de la sesión es a nivel defensivo. Entonces en el primer ejercicio nos encontramos un espacio reducido de 4 versus 1 en un cuadrado de 5 por 5, en donde las personas o los 4 jugadores van a estar ubicados en cada una de las líneas del cuadrado y solamente un jugador defendiendo e intentando recuperar el balón. Esto lo vamos a hacer por tiempo. Cada jugador va a recuperar el balón por 1 minuto y medio y va a tener un esfuerzo, una resistencia anaeróbica láctica, y mientras que está en la línea sosteniendo, pasando y recibiendo el balón, va a tener una resistencia aeróbica, pues porque el cuadro es amplio y va a tener que desplazarse por toda la línea para ejecutar el ejercicio. Eso te iba a preguntar, Angie. ¿Van a estar anclados a una línea o se pueden mover durante toda la línea? Se pueden mover en toda la línea, bro. Pues la idea es, pues no sé, yo siempre les digo a las categorías que yo he tenido, nosotros no somos ni flores ni plantas
y el fútbol no se hace para estarnos ahí parados en un lugar a ver si el balón nos llega a los pies. Entonces la idea es Estancados, que sí, se exacto. desplacen en esa línea de 5 metros. Y ahí incentivar sobre todo la movilidad, ¿no? Del jugador, que se muestre, porque a veces es lo que ocurre en el terreno de juego. Entrego el balón y bueno, mire a ver qué hace, ¿no? ¿Cómo yo le ayudo a mi compañero para que si lo atacan él tenga otra posibilidad de juego? Exacto, sí, señor. Muy bien. Segundo ejercicio. En el segundo ejercicio ya encontramos pues una resistencia anaeróbica. Vamos a trabajar una defensa en inferioridad con un relevo. Entonces tenemos 3 personas sosteniendo la pelota y 2 personas recuperando. Cada vez que una de las personas que está recuperando pues obtenga el balón, va a hacer un relevo y se va a ubicar en la parte de afuera del cuadrado para que el otro compañero ingrese a recuperar. Sí. Este ejercicio lo vamos a hacer por 20 segundos aproximadamente, pues la persona que recupere, y su recuperación va a ser de una manera activa por fuera del cuadrado para ir y también vamos a ir intercambiando las labores de cada uno. ¿Y qué hace la persona que está fuera del cuadro? Porque dice que es activa. Le vamos a poner, digamos, como unos ejercicios coordinativos de carrera técnica con un aro. Entonces en el aro va a ser scooping, vamos a la derecha, vamos a la izquierda, adelante y atrás, desplazamientos constantes. ¿Listo? En el tercer ejercicio encontramos la defensa, pues nosotros nombramos defensa intensa sobre los rivales. Vamos a trabajar la resistencia anaeróbica láctica y la defensa va a ser por parejas. Entonces van a estar 2 personas defendiendo con 2 o 3 rivales. Entonces van a tener que defender el arco pues por un tiempo determinado, y cada vez que defiendan o recuperen el balón van a tener que desplazarse hasta el poste del arco, tocarlo y volver a reanudar el juego con el siguiente grupo que va a atacar. Entonces cada pareja va a defender por 1 minuto y medio, pues recuperando el balón a una intensidad media alta, y sus recuperaciones, sus micropausas, durante cada recuperación va a tener una micropausa de 5 segundos, y pues la macropausa va a ser al momento de que ya termine su ejercicio y pase a la parte ofensiva. ¿Listo? ¿Y la parte final? Ah, bueno. De la parte central, y ya acabamos. Ah, bueno, termínalo. Sí, una segunda parte del último ejercicio. El último ejercicio, la fase central, es la defensa permanente y vamos a trabajar la resistencia anaeróbica. Entonces aquí ya hacemos como toda la unión de todos los ejercicios, y ya no va a ser 2 personas defendiendo, sino vamos a estipular una línea defensiva con un cierto grado de atacantes, ya sea en igualdad de jugadores o en superioridad. Y pues la idea es defender nuestro arco y que no nos hagan gol. Cada grupo pues va a defender por 2 minutos y medio, y su descanso pues va a ser posterior a lo que acabe el ejercicio. Y ahora sí, les tengo una pregunta. En esa parte principal veo que, por ejemplo, la defensa permanente 20 minutos, la defensa intensa 20, los demás ejercicios tienen otra duración. ¿Cuánto es la duración total de esa parte principal? Es que creo que ahí sí, ahí dice cada grupo va a defender por 2 minutos. Sí, pero en la sumatoria de tiempo creo que se están yendo en esa parte central, 2, 4, 6, como 80 minutos. No, 60, profe, 1 hora. Sí, pero mira que la defensa intensa tiene 20 y la defensa permanente tiene 20. Sí. ¿Son esos mismos 20 minutos o son 40? No, son separados. ¿Son separados? Por eso, entonces suma toda la central, ¿cuánto te da? Sí, profe. Sí, ahí fue un pequeño error. Entonces, ahí lo que quiero darles a entender o para que tengan en cuenta es el tema de los tiempos. Pilas, porque a veces ponemos las actividades, pero nos salimos entonces del tiempo como tal establecido. Ahora, si de pronto ustedes dicen, bueno, es que vamos a particionar el grupo, y un grupo va a ir haciendo un ejercicio y el otro, entonces después cambiamos. Entonces, bueno, ahí puede ser una variante. Pero hay que tener en cuenta los tiempos. Y otra pregunta que les tenía, durante cada ejercicio, o sea, me dicen que el ejercicio era 20 minutos. Cuando cambio de ejercicio, ¿hay algún tipo de pausa o no? Sí, profe. Sí, señor. ¿Y lo tuvieron en cuenta en ese tiempo total? Sí, señor.
O sea, ¿de cuánto es la sesión de ustedes? De 120 minutos. En la principal ya tenemos 80, 100, 100. Ah, listo. ¿Y en la final? Vamos a la parte final. Juego de estiramiento con vuelta a la calma. Profe, es que no me lo dejó explicar. Pero pues, era el juego. Tranquila, no, no hay problema. Pero veo que es un estiramiento y va de cierto modo haciendo la vuelta a la Sí, calma. es que nosotros decimos basarlo ya como tal, hacer un juego ya pues teniendo en cuenta para bajar pues el volumen y la carga que habíamos generado como tal en la sesión y después hacer un estiramiento y pues tener hacer el estiramiento y un feedback, pero decimos cómo poner primero un juego para bajar la carga. Eso fue lo que hicimos. Listo. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta, porque se los he hablado muchas veces, cuando planificamos bien sea en papel, si lo escribimos, o en este caso que es en el Excel, en el Word, cuando hacemos la planificación, ahí nos caben un montón de actividades. Ahora, llevarlo a la práctica, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de cambiar del primer ejercicio al segundo ejercicio, tengo que movilizar conos, tengo que movilizar medios, entonces, tener en cuenta esas partes para que cuando uno ejecute la sesión, cumpla con los tiempos. ¿Listo? Es Sí, una recomendación. Vale. Bien, en cuanto a eso, también quiero comentarles pues a todo el grupo que ya se pasó una propuesta con el tema de actividades prácticas. Yo les había dicho que era posible que en el tercer corte nos dejaran hacer alguna práctica. Ya se pasó la propuesta, pero no la han autorizado, entonces estamos esperando y ojalá podamos tener ese espacio práctico para poner en práctica estas sesiones que ustedes han plasmado para poder evidenciar. Se van a dar cuenta que en la práctica hay muchas cosas que cambian y debemos modificar. ¿Listo? Profe, Llegué a aceptar donde se... De a uno, porque sí, no entiendo. A ver. Profe, donde se Señor. llegara a aceptar esa propuesta, la práctica, ¿dónde sería? Recuerden que yo soy nuevo en la universidad, me dijeron que era un escenario externo, pero no tengo ni idea dónde es. Ya cuando me autoricen, me den todas las indicaciones, yo se las estaré comentando. ¿Bien? Gracias. ¿Listo? Salía como escenario externo. No sé dónde es. ¿Alguien más? Profe, yo Señor. tengo, no sé si es sugerencia o qué. Pues sí, estamos hablando de fútbol, pero ¿por qué no trabajar también un poco de la resistencia a la fuerza en nuestras fibras musculares, como por decirlo, trabajarlo con autocargas, ¿no? También sería buena idea, no simplemente asociada con el fútbol, sino también para ganar un poco más de masa muscular o Claro, no sé. Robinson, pero tenemos que dejar, ahorita vamos a pasar al grupo de fuerza, es que ellos son los que nos tenían que plantear el trabajo de fuerza, entonces vamos a ver con qué nos salen ellos, ¿sí? Ah, listo, Porque de listo, pronto profe. ahí está implícito el trabajo que tú estás diciendo. Es que Ah, ellos, ok. Laura y Angie tenían el tema de la resistencia, sobre todo la anaeróbica y Sí. aeróbica, y ya los compañeros eran los que tenían la fuerza, entonces vamos a ver ellos qué nos plantean de trabajo de fuerza. Ah, listo, profe. Pero claro que sí, es muy válido, o sea, debemos siempre hacer un trabajo complementario entre las capacidades físicas, no solo enfocarnos a una, sino desarrollarlas todas multilateralmente, para tener, claro, si estamos trabajando con categorías menores, podemos hacer trabajos con autocargas, con repeticiones, y podemos desarrollar y tonificar esos músculos. Bien, Sí, Robinson. señor. ¿Alguien Listo, más? profe. Sí, señor, profe, es que Samuel. en la sesión de hace 8 días, bueno, yo estaba Sí. viendo la clase y al final tuviste, pues bueno, un comentario acerca de las sesiones, que todos estaban terminando con lo mismo. Y hablaste de que es una buena opción terminar con fuerza para Sí. contrarrestar el trabajo aeróbico. Pero pues a mí me surgió esa duda, digamos, qué tipo de ejercicios se podrían realizar pues hacia la fuerza, reemplazando la vuelta a la calma habitual. Claro. Como, No era, digamos, terminar con ella, pero sí en la parte final, les voy a decir de la experiencia que yo he trabajado, yo hago trabajos con autocarga, ¿qué quiere decir? Abdominales, flexoextensiones de brazo, trabajos de sentadilla, todo con peso corporal, ¿sí? Y más que todo, trabajarlo hasta la fatiga. Eso cuando queremos desarrollar o estimular la resistencia a la fuerza. ¿Listo, Samuel?
porque quiere decir que si después de toda la Listo, sesión profe, yo gracias. trabajo esa resistencia a la fuerza, estoy estimulando y llevándolos al trabajo similar en lo que ocurre en un partido, que es realizar, terminábamos así y luego hacíamos un trabajo para ya soltar ese trabajo de fuerza con algún rondo o alguna actividad, por ejemplo, de dominio del balón, de tirar el balón al aire y no dejarlo caer. Y ahí ellos van a estar trabajando esa famosa técnica en fatiga, que es lo que ocurre en un partido de fútbol después del Perfecto. minuto 70. Bien, o dependiendo de la intensidad, hay veces en el primer tiempo también ocurren estas Sí, o situaciones de técnica en fatiga. como sucedió de pronto, creo que fue el ecuatoriano, que ya iban, creo que el último gol que hizo manejo de balón en la bomba, se sacó al delantero. Si algo lo comparto ahí, me pareció interesante, porque ya era un tiempo de desgaste, ya estaban terminando, y tener un control de balón en ese punto del partido, pues digamos que es bastante destacado. Ok, claro. Sí, señor. Muy bien, a eso era más o menos lo que me refería. ¿Listo? Lo mismo podemos terminar, por ejemplo, con alargues. Le llamo yo los famosos alargues. Lo divido en el terreno de juego de línea final a línea final, pero trabajo de línea final a medio campo a toda la velocidad posible y de línea mitad a la otra línea lo hago con trabajo regenerativo, un trote recuperativo para poder volver a hacer otras y les hago 10, 12 pasadas de ese trabajo de alargues. Y ahí estaríamos estimulando la resistencia mixta. Al finalizar. Obviamente esto se puede acompañar al final con un trabajo de estiramientos, trabajo en parejas o ya estiramientos en el suelo. ¿Listo, Samuel? Listo, profe, gracias. Bien. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra pregunta para el grupo de resistencia? Bien, niñas, felicitarlas, un trabajo muy concreto, muy conciso. Me parece que abordaron bien la temática y la sesión está muy, muy completa. Vamos entonces con la sesión de fuerza, Jonier o Andrés. ¿La pueden compartir o la comparto ya aquí en pantalla? Sí, profe, si su merced la puede compartir. Perfecto. La descargo entonces aquí de mi correo y ya la estoy compartiendo con ustedes. Si quieren, vamos hablando ya del objetivo que se plantearon en la sesión. ¿Para qué tipo de fuerza era? ¿O qué manifestación? Pues los objetivos que hicimos fue mejorar la capacidad de fuerza mediante ejercicios técnicos con y sin balón y desarrollar la fuerza específicamente en la parte del tren inferior por medio de los ejercicios. ¿Pero qué tipo de fuerza? ¿Qué manifestación, Andrés? Profe, pues no nos basamos así como tal en un solo tipo de fuerza, sino que hay varios específicos, ejercicios específicos de cada uno, ¿sí? Bueno, entonces miremos los ejercicios. Ya estoy aquí abriendo. Miremos los ejercicios y ustedes mismos me van a identificar qué tipo de fuerza es. Bien. Ya voy a empezar aquí a compartir entonces. ¿Me confirman, por favor, que lo estén visualizando? ¿Sí, ya? Ya vemos el documento, ¿verdad? Sí, profe. Listo, los escuchamos. Bueno, aquí está toda la estructura para juvenil, 90 minutos. Bien, un periodo preparatorio, preparación general, entrante, ajuste.
Mesociclo entrante y microciclo de ajuste. Objetivo general, mejorar la capacidad de fuerza mediante ejercicios técnicos con y sin balón. Mejorar la capacidad de fuerza. Desarrollar la fuerza específicamente en la parte del tren inferior. Listo. Bien, ¿quién del grupo nos va? Alguien que me hable de la parte inicial. ¿Qué plantearon y qué es lo que busca con esa parte inicial? Bueno, profe, pues la parte inicial es la activación de movimientos articulares cefalocaudal para darle la elevación de la temperatura corporal. Bueno, entonces la descripción del tema es, la primera actividad es actividad articular. El tiempo es 5 minutos, volumen 3 minutos, intensidad baja y densidad 2 minutos. El segundo ejercicio es el trote con balón, el tiempo 7 minutos. ¿A qué se refieren con esa densidad de 2 minutos? Señor. ¿A qué se refieren con esa densidad de 2 minutos? Es para pasar al siguiente ejercicio, profe. Pero sí, pero ¿por qué densidad 2 minutos? ¿Qué es la densidad? ¿Qué es la densidad de la carga? Es el descanso, profe. La relación entre el trabajo y el descanso. La relación trabajo-descanso, señores. No podemos nombrar la densidad como solo el descanso, porque descanso es descanso, ya, tanto tiempo de descanso, ya. La densidad de relación trabajo-descanso. ¿Qué quiere decir? Si usted trabaja 1 minuto y descansa 1 minuto, esa densidad de la carga se convierte en 1:1. Esa es la forma de expresar la densidad. ¿Cuánto tiempo trabajé? ¿Por cuánto tiempo descansé? ¿Listo? ¿No se nos olvida? Sí, señor. Hay otro ejemplo. Si trabajé 2 minutos y descansé 1, ¿cuál sería la relación de densidad? 2:1. 2:1, porque estoy trabajando el doble y descansando la mitad. Eso sobre todo tiene que ver con el objetivo del trabajo. Si yo estoy descansando solo 1 minuto y estoy trabajando el doble, quiere decir que estoy tratando de desarrollar capacidades como resistencia a la fuerza, velocidad de resistencia, resistencia anaeróbica, de los dos tipos. Bien. Pues miren lo importante que es esa densidad. Bien. Después tenemos un trote con balón y después tenemos una elongación. Uy, ahí, muscular activa. Aquí, cuéntenme, ¿por qué elongación aquí en esta parte? A ver, señores, cuéntenme. Yo pienso que elongación muscular activa es para hacer un buen calentamiento, profe, pues ya que hubo trote con balón y se va a trabajar fuerza, entonces no podemos hacer una elongación pasiva, porque, pues, o unos estiramientos pasivos porque vamos a trabajar fuerza, entonces aquí no serviría. Ah, bueno, listo, Sergio, muy bien. Con esa explicación ya me queda un poquito más claro. Pero sí sería bueno, o mi sugerencia, ¿cuál es? Entonces, bueno, medios materiales, la cancha. Sergio, espera, mi sugerencia, ¿cuál es? Esa movilidad o esa flexibilidad activa o dinámica, que la llamaría yo, la trabajo después de la movilidad. Porque si no, porque yo veo que primero hicieron un trote y después hacen los trabajos de estiramiento activo. Entonces, como que recuerden que la idea del calentamiento es generar esa activación, que ellos lleguen con la mayor temperatura corporal posible a enfrentarse a la situación principal o a la parte central de la sesión. Profe, entonces digamos que diría movilidad articular y segundo diría la elongación. Yo le sugeriría hacerlo de esa manera, para que tenga como una secuencia. Ahora, esto no es como en las matemáticas que el orden de los factores altera el producto. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo la pongo después del trote, debo tener en cuenta es para qué lo hago. De pronto, si ese ejercicio del trote fue muy exigente, entonces para generar de cierto modo una pequeña recuperación para activar a la siguiente actividad. Pues yo también pensaría que, profe, mediante que se va explicando para el ejercicio de la fase central, entonces se va haciendo la elongación muscular activa. Okay. Pensaría yo también para no... Sí, entonces, bueno, pero los medios... Para que como que no se corten ciclos y quede como cortada la actividad. Pero bueno, sí. Listo, continuamos. Bueno, entonces los medios, los materiales para estos ejercicios es la cancha,
el balón, el cronómetro y silbato. La evaluación es disponer a los jugadores a una buena activación muscular para los siguientes fases de ejercicios. Esta sería la evaluación de esta fase inicial. Vamos a ver el primer ejercicio de la parte central. ¿Quién no lo explica? Yo, el primer ejercicio es tijera y cabeceo. El objetivo es mejorar la técnica de cabeceo de nuestra fuerza reactiva para alcanzar balones más altos. La dosificación, 7 repeticiones por jugador. La ejecución, el jugador se debe ubicar en posición de tijera, bajar y subir con un pequeño salto 10 veces. Después de esto se dispondrá a realizar 5 cabeceos. Indicaciones metodológicas es saltar lo máximo posible, haciendo un buen gesto técnico y abriendo los brazos en cada cabeceo. Entonces, aplicación de fuerza en sentadillas. ¿Y lleva el ejercicio lleva es el que balón? No, yo estaba diciendo el otro, profe. Es que... ¿Tijera y cabeceo? Sí, señor. No, entonces ya digo el de No, aplicación. tranquilo, tijera y cabeceo, listo. Y el último ejercicio, el primero ya veo que es una aplicación de fuerza con sentadillas. Ahí trabaja como algo isométrico. Sí, señor. Ahí trabajo isométrico, el de saltar. Y luego que trabajo con bandas, listo. Y el último, el circuito. ¿Qué hacen en el circuito y qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo de ese ejercicio? Listo. Circuito de fuerza. El propósito 1 del circuito: mejorar nuestra fuerza de cuádriceps isquiotibial aplicadas a la técnica de pateo. Propósito 2 del circuito: mejorar nuestra velocidad de desplazamiento aumentando la fuerza y velocidad de reacción en los miembros inferiores. La dosificación del primer circuito son 5 repeticiones con cada pierna. Dosificación del segundo circuito son 3 repeticiones. Pero Andrés, cuéntanos en qué consiste el circuito. Más o menos, así por encima. Bueno, en el primero es que con ayuda de una banda elástica se va a ubicar el compañero y con la pierna extendida se va a llevar al frente y luego baja 10 veces una pierna y luego realiza 10 pateos continuos y así va a cambiar de pierna. El segundo circuito es que el jugador... ¿Dónde está eso, Andrés? En ejecución, profe. Ejecución con ayuda de una banda elástica. Ah, listo, ejecución del circuito 1. Pero es que lo que me llama la atención es que es un circuito. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que va a desarrollar del circuito? A ver, algún compañero del grupo que le ayude, porque no les entiendo esa parte. Profe, son 2 circuitos, pero trabajan 2 ejercicios diferentes, profe. Y pues, bueno, explíqueme en el primero. ¿Cuáles son los 2 ejercicios del primero? Entonces, la ejecución del primer ejercicio, con ayuda de una banda elástica, lo levantamos, lo elevamos, lo vamos a ubicar a nuestro empeño con una pierna extendida. En lo posible vamos a llevar al frente y luego abajo, 10 veces con una pierna. Posteriormente vamos a realizar 10 pateos continuos y cambiamos de pierna. Ese es el primer ejecución del primer ejercicio del circuito. Y ahora vamos en la segunda ejecución del otro circuito. Es el jugador que utiliza una maleta con peso o a 2 mancuernas y 2 mancuernas a cada mano. Ya un momento. Y 2 mancuernas a cada mano. Posteriormente de realizarlas, realizar el desplazamiento en zigzag por fuera de 10 platillos. Al finalizar va a soltar la maleta y las pesas y realizar el transporte con balón a máxima velocidad. Entonces es el otro circuito que se va a realizar. Ok. Sí, ¿Qué tipo de fuerza trabajan en ese circuito? Profe, ¿qué fuerza de resistencia? La fuerza explosiva o fuerza de velocidad, ya que el zigzag que se realiza con peso es pues a máxima velocidad y no es muy largo tampoco. Entonces lo dejamos como trabajo de potencia. Sí, profe, se enfoca más en ese, creería yo. Pero pilas, entonces aquí me están hablando de una cosa y en el objetivo no está planteado el trabajo de potencia. Bueno, debe tener coherencia desde el objetivo
y los ejercicios que yo planteo para desarrollar ese objetivo. Listo, sí, señor. Profe, Señor. es que yo tengo entendido en cuanto a los circuitos y eso, una explicación. Y es que, por ejemplo, nuestro compañero Checho está diciendo que dos circuitos, pero realmente pensaría yo que sería más bien como por estaciones, porque él está hablando de repeticiones, ¿no? Entonces son dos estaciones y hace o sea, en cuanto a los circuitos, lo que yo tengo entendido es que sí, se ponen varias estaciones, solamente que la persona que lo está ejecutando pasa por una, luego por la otra, luego por la otra, y cuando termina vuelve y lo repite, ¿sí? Sí. No sé si de pronto, no Sí, sé es si de así. pronto el término está mal o sea, no circuitos, sino estaciones. No, son circuitos porque yo solamente lo estoy explicando como de forma separada el ejercicio, pero es un circuito. Pero hay una cosa, Sergio, yo creo que eso fue lo que causó confusión. Ustedes nombran el ejercicio, pero ¿qué hacen? O sea, ¿cuál es la forma organizativa para que los jugadores pasen por ahí? ¿Todos pasan al mismo tiempo? ¿O es por grupos? ¿Cómo es? No, profe, todos pasan al mismo tiempo. Por eso es circuito, porque solamente es un trabajo. Pero entonces Ah, lo ok. explicamos así para que se entienda mejor. Yo les daría una sugerencia para que se entienda mejor, que son dos estaciones, porque es que cuando hablamos de circuito, hablamos ojalá de 5, 6, 7 estaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que nos crea la confusión es porque solo hay dos. Sí, yo por eso pensé que estaciones. Pues, profe, como es trabajo Y de... como nombran un segundo circuito, pues yo, cuando a mí me hablas de circuito, yo hablo de 5 estaciones para arriba, o bueno, mínimo, yo creo que unas 3, 4. Más o menos lo que yo veo que plantean ustedes ahora. Pilas aquí a lo que les voy a hablar. Yo no estoy diciendo que el trabajo que ustedes plantean esté mal. Simplemente estamos dando sugerencias para mejorar lo que tenemos planteado. ¿Bien? Si de pronto le damos una organización por estaciones, en estación 1 vamos a hacer esto y en estación 2 vamos a hacer esto. Ahora, si lo quieren llamar circuito, les sugeriría sumarle de pronto otra estación o fusionarlos y dejarlo como un solo circuito. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, profe, sí. Sí, sí, señor. Para que no se cree esa confusión lo pueden dejar como un solo circuito con 4 estaciones. ¿Bien? Listo, profe, sí. ¿Listo? Y vamos a la parte final. ¿Qué tenemos en la parte final? Trote alrededor de la cancha. Ay, Dios mío. ¿Qué dijimos de eso? Sí, profe, pero es que nosotros lo pensamos como, pues, tenía alta carga y más en la fuerza, pues entonces como bajar el ritmo ya al final. Listo, muy bien. ¿Qué otro ejercicio aparte de trote alrededor de la cancha, señores? A ver, que tenemos que ser creativos, no podemos dejar, fue lo que yo les dije la sesión pasada, no podemos dejar que se nos vuelva un trabajo monótono y aburridor. Todos los días vamos a trotar. Listo, muchachos, vamos a terminar con trote. No, tenemos que hacer ese carácter cambiante, tenemos que traer nuevas actividades. Ahora les digo, listo, ya lo plasmaron. Ahora, ¿qué otro tipo de actividad? No, profe, por ejemplo, ahí se puede terminar puede ser un juego de fútbol tenis. Claro, claro. Y si ve cómo para sus jugadores eso va a ser algo nuevo, usted como entrenador sabe que ahí van a bajar las pulsaciones, que se van a relajar, que van a buscar otra vez la calma, ¿sí? Pero estamos buscando otro tipo de actividades. Podemos hacerles un juego donde de pronto no tengan que tener mucho desplazamiento. O tiros de penalti, profe. Los tiros de penalti hay que tener cuidado, pues sobre todo por la carga anterior, ¿no? Porque se supone que si fue un circuito de fuerza, pueden venir sobrecargados y seguimos haciendo pateo, sobrecargamos más. Tratar de hacer ejercicios que no sobrecarguen el plano muscular que se trabajó en la parte central. ¿Sí? Listo, profe. ¿Hago entender la idea? Pueden hacer un fútbol tenis solo utilizando la cabeza, por ejemplo. Claro, es un poco complejo, pero ahí ellos van a distensionar un poco esa musculatura, van a soltarse, van a relajar un poco. ¿Bien? Estiramientos enfocado. Entonces, esa es la utilización también de pronto de juegos predeportivos,
¿sí? Pero ya con una intensidad baja, ¿bien? De pronto alguna actividad donde tengan que hacer algo, alguna tarea cognitiva, aprenderse algo, ¿sí? Y es la manera como de generar ese cambio, pero no siempre terminemos con el trote. Listo, profe. Vale. ¿Listo? Muy bien. Bueno, tenemos entonces estructura, perfecto. Bien. Robinson, Profe, otra cosita. señor. Pues ahí ya le envié el link del video, pues no es muy largo, entonces para ver si Sí, lo puede dejar en el material. lo dejaste en el chat, ¿cierto? Bien. Sí, señor. Yo se los voy a dejar en el, igual lo pueden copiar ahí del chat también, pero lo voy a dejar entonces en el material complementario para que lo revisemos. Y la invitación, o bueno, ahora lo que vamos a hacer a continuación es, les voy a compartir un cuadro en Excel que es como a modo de resumen de todas esas capacidades físicas que vimos hasta el día de hoy. Miren acá. Cuadro comparativo, aquí está. Por favor, me confirman que lo estén visualizando. Ya, Ya, Katy, profe, ya está presente. ya. Entonces, miren Listo. acá. Ustedes van a encontrar. Ese cuadro se los voy a subir en material complementario. Es para estudio, sobre todo pensando pues que la próxima semana vamos a tener un parcial teórico. Tenemos aquí, en esta parte, la definición de varios autores. Recuerden que cuando usamos referentes teóricos son referentes en ese entrenamiento de esa capacidad de fuerza, como Tudor Bompa, como Platonov, Berkonchansky. Bueno, aquí están algunos tipos de fuerza con su descripción. Aquí están manifestaciones que plantean algunos autores con su descripción. Aquí hay algunos métodos de desarrollo de esas manifestaciones. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de medios o materiales para desarrollar esas manifestaciones de fuerza. Y aquí algunos de los test más utilizados para medir o valorar esos niveles de fuerza. Y así como les expliqué la fuerza, encuentran la coordinación con todas sus variantes, tanto clasificación, concepto teórico, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Bien, aquí hay una pequeña conclusión y en la parte de abajo encuentran las referencias bibliográficas que fue utilizada para la realización de este pequeño resumen. ¿Listo? Vale. Entonces ese material les va a quedar ahí en material complementario, ¿bien? Junto con el enlace del video, más una infografía que de pronto los que ya tuvieron la oportunidad de revisar la plataforma de Moodle se dieron cuenta que ya les dejé una infografía de fútbol. Es como un ejemplo para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Juan Nicolás, ¿me dijiste algo? Sí, sí, señor, ya la vimos. Hasta un trabajo Bueno. vimos por ahí. Bueno, ¿Señor? hasta un trabajo vimos por ahí que nos dejaron. Correcto. Entonces ahí hay una actividad práctica que es un glosario y tiene una descripción. ¿Alguien, por favor, me puede leer la descripción de esa actividad del glosario? Bueno, dice, evento de curso. Realizar un glosario de vocabulario inglés-español utilizando las temáticas de desarrollo durante el segundo corte. Este debe contener como mínimo 20 términos diferentes. Luego de estructurar el glosario, diseñar una actividad para compartir, sopa de letras o crucigrama. El objetivo de esta actividad es estimular el bilingüismo y consolidar terminología utilizada en la asignatura. Ok, muchas gracias, Juan Nicolás. Después de que Juan Nicolás nos ha leído la descripción, ¿alguien tiene alguna duda? Profe, ¿ese trabajo es individual o por pareja? Si es que la verdad no lo he visto. Ok, digamos que yo, bueno, no sé si les plasmé. Déjame ver. Juan Nicolás no dice nada respecto a si es individual o colectivo, ¿verdad? No, señor, solo lo que leí. No lo plasmé. Listo. Voy a dejar máximo por parejas. ¿Bien?
máximo por parejas. Obviamente, cuando hay o sea, aparece un trabajo de pareja, pues va a tener ese rigor de evaluación. Ahí dice, realizo un glosario en inglés y español de mínimo 20 términos. Si usted quiere hacerlo de 30, es válido. Mínimo debe haber 30. Después de que usted realice ese glosario, vamos a realizar una actividad de socialización como una sopa de letras o un crucigrama. Ahora, ahí les puse esas dos, pero no los quiero tampoco limitar a que solo sea o crucigrama o sopa de letras. Si usted se quiere inventar otro tipo de actividad, ojalá que sea interactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la podamos compartir aquí en la clase y la podamos desarrollar, pues es bienvenida. ¿Listo? ¿Queda clara esa parte? Profe, ese crucigrama o bueno, ¿eso es en inglés o en español? La idea es que utilicemos, como usted ya tiene un glosario, entonces la idea es que utilicemos, que la desarrollemos en inglés, aunque podemos hacer la variante que puede ser combinarlas, o sea, que usted encuentre palabras en inglés y palabras en español. Pero la idea sería estimularla que quede en inglés, ¿no? Que, digamos, por eso les digo que es como la forma de incentivar el trabajo del bilingüismo. ¿Bien? Listo. Profe, disculpa una pregunta. Señor Cristian. O sea, por ejemplo, es encontrar palabras en inglés y la definición ponerla en inglés. No, ¿Me escuchas, tienes que profe? poner la terminología en español y en inglés. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Yo Profe, lo estoy profe. escuchando, Cristian. Usted creo que es el que no me está escuchando. Profe, simplemente nombrar los términos, ¿no? No es buscarle los significados. No, claro, con significado. Un glosario, No, profe, es usted que pone está el término y a qué se refiere. Una No, breve descripción de ese término. No, es que lo que Ok. ¿Listo? Señor Cristian. como media hora después. Es que está... Ay, pero más bien entonces. Profe, yo tengo una pregunta. O sea, Señor. se pone el término en inglés y su concepto en inglés, ¿cierto? Sí. Y eso mismo lo Y haces con listo. español. Ah, ok, o sea, con los dos. Los dos, tienen que estar en los dos, en inglés y en Listo, español. listo. Y después Ok. de terminar todo ese glosario, entonces Ah, realizo la actividad. Ahorita hay muchas aplicaciones que les permiten a ustedes realizar sopa de letras. Entonces, si la realizan así por alguna aplicación, lo que hacen es que adjuntan el link para que podamos entrar a ver la actividad. Ahora, si usted la quiere desarrollar manualmente, pues plasma ahí su sopa de letras o su crucigrama. Vale, profe. Listo, mi profe. Recuerden, por favor, ponerle una portada, ¿no? Sobre todo si trabajan en dúo, para yo saber a quiénes les tengo que poner la nota. Y recuerden, cuando suban el archivo, si trabajan en dúo, solo uno de los dos sube el trabajo a la plataforma de Moodle. ¿Se puede individual, profe? Claro, sí. También se puede individual, no hay problema. Loca. Listo, profe, muchas gracias. Bien, muchachos, entonces de esta manera creo que daríamos por terminada, si no hay más dudas, la sesión del día de hoy. Recuerden que entonces en 8 días nos veríamos para socializar notas de segundo corte y realizar nuestro parcial teórico del corte número 2. Ay, Dios mío. Bien, entonces Listo, profe. recuerden repasar con este cuadro que les acabo de enviar. Entre ustedes también intercambiesen las presentaciones de fuerza, velocidad, pues para tener todos los contenidos. Y es cierto, porque obviamente eso es lo que se va a evaluar. Bien, les va a aparecer este tipo o les puede salir situaciones reales de juego y donde usted debe identificar qué tipo de fuerza o qué tipo de manifestación de la capacidad se está presentando en ese momento. Bien. Bueno, Listo, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, que tengan una feliz tarde y nos vemos la próxima semana. bueno, Gracias, gracias, profe. profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Chao.